Y para analizar el paso que dio Donald Trump respecto a Rusia y el impacto que tendrán las nuevas sanciones, conectamos en directo también con el analista de mercado Gonzalo Cañete. Muy buenas, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. El propio Trump criticó las sanciones que, según dijo, perjudicarían a sus ciudadanos y a los aliados externos de Estados Unidos, mientras en el Congreso insisten en que se debe vigilar cómo el presidente implementa lo firmado. Todo ello muestra la enorme tensión política en el país norteamericano, cómo las nuevas sanciones afectan al gobierno y la figura del propio presidente. Bueno, en realidad incluso ha ido más allá. Donald Trump ha calificado de algunos de los puntos de esa nueva ley como inconstitucionales y ha dicho que literalmente bloquean la capacidad que tiene el presidente o el ejecutivo, mejor dicho, el poder ejecutivo, de escoger la política exterior norteamericana que va a realizar. En concreto, incluso hay analistas dentro de universidades norteamericanas que han calificado esa nueva ley como pues un intento, por decirlo así, del Congreso de anteponerse al poder ejecutivo norteamericano, e incluso dice que probablemente hasta que no vean claramente cuál es la posición que tiene Donald Trump y el ejecutivo americano con respecto a la política exterior con Rusia, no flexibilizarán esa nueva ley, que lo que hace es bloquearlo. Y sí, usted lo ha dicho, Donald Trump se ha manifestado decepcionado por ese tipo de ley. De hecho, dice que la firma por la unidad del pueblo americano, por el bien de la unidad del pueblo americano, y francamente han sido bastantes comentarios los que ha hecho referentes a esto, incluido, por ejemplo, el que dice que el Congreso tardó en 7 años, no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre una reforma del sistema sanitario, el Obamacare, no se ha conseguido poner de acuerdo en 7 años, pero en cambio con esto, pues parece que no es propuesta del presidente y tiene que firmarla, mientras que la reforma fiscal o el programa de Obamacare, que sí era una propuesta del candidato actual de la Casa Blanca, Donald Trump, del actual presidente, el Congreso se la rechaza continuamente. Por lo tanto, se ve que ahora mismo tiene un margen de maniobra muy limitado la presidencia americana. Ahora, las sanciones afectan en primer lugar al sector energético. Ello podría dañar las relaciones de Washington con sus amigos europeos que tienen negocios con Rusia. ¿Qué opina al respecto? Opino que obviamente las daña, no es que las pueda, sino que de hecho las daña. Si esas sanciones se llevan a cabo, implica que los rusos no pueden hacer negocio con otras potencias, y las potencias que hagan negocio con los rusos serán sancionadas. Bueno, pues esas potencias, si nos vamos al Nord Stream 2, que ya lo comentamos la semana pasada en RT, y que además lo publiqué en el canal de YouTube, en Brújula de Mercados, el blog que mantenemos, dijimos claramente las cifras. El programa Nord Stream 2 está patrocinado o participado principalmente por Gazprom, que es una empresa energética rusa, pero sí por 5 compañías más occidentales, entre las cuales se encuentra Eni, que es una empresa energética, la principal petrolera italiana. También está Shell, que es una petrolera alemana norteamericana, y también está BP, British Petroleum, que es una petrolera británica. Se van a establecer sanciones económicas contra grandes compañías petroleras europeas, en este caso. Esa es la principal cuestión. Y lo segundo, que citábamos ya la semana también en RT y en el blog, era la cuestión del monopolio energético que esto suponga. ¿Por qué? Porque de los 3 principales proveedores más grandes del mundo de gas, 2 de ellos, que son Rusia y Qatar, tienen sanciones económicas. Por lo tanto, Estados Unidos, ¿qué está proponiendo? Suministrar el gas a Europa desde el otro lado del Atlántico, en vez de hacerlo desde lo que sería la zona más natural, que es el territorio continental que hay en Europa, entre Rusia y Europa. Ese sería el proceso natural, pero no se hace. Un ejemplo muy sintomático es el caso de Ucrania, que ha decidido comprar carbón a Estados Unidos en vez de comprárselo a los territorios del este de Ucrania, por una cuestión de decisiones políticas, simplemente, pese a que salgan perjudicados económicamente y lo saben. Muy complejo todo este asunto, Gonzalo. Muchas gracias por aclararnos algunos aspectos. Gracias.